El cielo se oscureció. No por una tormenta, ni por la noche, sino por el cometa. El 3 y Atlas. Los científicos le llamaron, el evento de Dark. 24 horas de oscuridad total, de silencio absoluto. Ni electricidad, ni internet, ni siquiera el tenue murmullo de las ciudades. El mundo se detuvo. Cuando la luz regresó, todos celebraron, aliviados. Pensaron que lo peor había pasado. ¡Qué ingenuos! Porque el verdadero horror no llegó con la oscuridad, sino con lo que la oscuridad dejó atrás. Pero, no tengáis miedo, pronto todo habrá acabado, y os recomiendo, no perderos el final de esta historia. Me llamo Orion Blackwell. Durante más de una década he trabajado en la sombra, como asistente personal del presidente de los Estados Unidos. No aparezco en los periódicos, no figuro en las fotografías oficiales, y si alguien pronunciara mi nombre en un acto público, el silencio sería absoluto porque nadie sabría quién soy. Mi labor consiste, precisamente, en eso, ser invisible. Mi trabajo es la minuciosa artesanía de lo rutinario. Soy la persona que organiza reuniones imposibles, que filtra documentos antes de que lleguen al despacho oval, que sugiere discretamente un cambio de frase en un discurso para evitar malinterpretaciones internacionales. Soy también quien apaga incendios antes de que los vea la prensa, una reunión adelantada aquí, una llamada desviada allá, una nota clasificada guardada en el cajón correcto. Los asistentes como yo somos las bisagras silenciosas de la historia, nadie nos ve, pero todo se mueve sobre nosotros. Por eso, cuando ocurrió The Dark, yo estaba exactamente donde debía estar, en el corazón de la maquinaria. Y vi lo que significaba de una forma que pocos pudieron. El cometa 3 y Atlas había sido noticia semanas antes de su llegada. Astrónomos de distintas universidades hablaban de él como un fenómeno inusual, un viajero interestelar, un objeto que no pertenecía a nuestro sistema solar y que, sin embargo, cruzaría el cielo como una visita fugaz. Los medios lo vendieron como espectáculo cósmico, una postal grandiosa que la humanidad podía admirar unida. En la Casa Blanca, sin embargo, la atmósfera era distinta. Cada vez que un cuerpo celeste rozaba las palabras inédito o impredecible, los asesores de seguridad temblaban. Yo asistí a varias reuniones en las que se discutió todo tipo de escenarios, desde alteraciones en la ionosfera hasta interferencias temporales en satélites. El tono era cauteloso, pero nadie, absolutamente nadie, anticipó lo que vendría. Y entonces llegó. Lo recuerdo como si fuese ayer. La primera señal fue un parpadeo en las luces del ala oeste. Un chispazo breve, el tipo de apagón que los generadores solucionan en segundos. Pero el generador no respondió. En cuestión de minutos, las pantallas de la sala de situación se apagaron una tras otra, los teléfonos quedaron mudos y los relojes digitales se detuvieron en un mismo segundo. Nadie podía comunicarse con nadie. Satélites, radares, redes de telecomunicaciones, todo se hundió en un mismo silencio. No fue un apagón parcial, ni una crisis regional, fue global. Una ceguera súbita para un planeta que había olvidado lo que era estar verdaderamente desconectado. En la Casa Blanca reinó un silencio extraño. Había gritos, sí, hubo carreras por los pasillos, intentos desesperados de reactivar sistemas, pero por debajo de todo eso había un silencio más profundo, el de la incertidumbre. Yo lo sentí en el estómago, la sensación de que el mundo, por primera vez en mi vida, se había detenido por completo. Fuera, la oscuridad era total. No me refiero a la simple ausencia de luz eléctrica, era como si incluso el murmullo constante de la civilización, ese zumbido que uno ya no nota hasta que desaparece, hubiese sido arrancado de golpe. Ni motores, ni radios, ni el eco lejano del tráfico. Una humanidad de 8.000 millones de voces reducida a un mutismo colectivo. 24 horas de nada. Nadie supo qué hacer. En esas horas, ni presidentes ni generales tenían más poder que un ciudadano cualquiera. El presidente se encerró en una sala con un equipo reducido, y allí permanecimos, aguardando. No había órdenes que dar, porque no había canales por los que darlas.
No había mensajes que transmitir, porque no había líneas que lo sostuvieran. El poder se evaporó en un instante y lo único que quedó fue el tiempo, el lento goteo de segundos que parecían no avanzar. Algunos lloraron. Otros rezaron. Yo me limité a escribir, a anotar en una libreta lo que veía, porque era lo único que podía hacer para no hundirme en el mismo desconcierto. Y entonces, con la misma brusquedad con la que llegó, la luz regresó. Primero fueron las lámparas encendiéndose en oleadas, después las pantallas iluminando de nuevo los rostros agotados, los teléfonos vibrando como si de pronto recordaran todas las llamadas perdidas. El mundo volvió en cuestión de segundos. La reacción fue inmediata, vítores, abrazos, lágrimas de alivio. Afuera, en las calles, las celebraciones fueron espontáneas. Había sido una prueba, y habíamos sobrevivido. Esa era la narrativa que la humanidad eligió creer. En cuestión de horas, los gobiernos acordaron un comunicado conjunto. Se trató de un fenómeno astronómico impredecible, un colapso electromagnético temporal sin consecuencias duraderas. Y así se archivó. Pero yo no lo archivé. Mientras el mundo brindaba por haber esquivado el desastre, yo no dejaba de pensar en esas horas de vacío, en ese silencio absoluto que había dejado algo invisible tras de sí. Algo que aún no sabía nombrar, pero que empezaba a presionar en los bordes de mi memoria como un recordatorio inquietante. The Dark no había terminado, solo había comenzado. Tras The Dark, mi vida volvió, al menos en apariencia, a la rutina habitual de un asistente presidencial. Reuniones, agendas, discursos, viajes interminables en los que el tiempo se confunde entre aeropuertos y salas de conferencias. En los informes oficiales, el cometa pasó a ser una nota de pie de página, fenómeno único, ya superado. Pero para mí, aquella noche se había quedado grabada como una grieta imposible de sellar. Y fue en esa grieta donde ella apareció por primera vez. La descubrí casi por accidente. Era una transmisión rutinaria desde Bruselas, una cumbre más, de esas que se amontonan en la pantalla y donde todos los hombres de traje parecen copias entre sí. Revisaba la grabación en busca de detalles protocolarios cuando, en un rincón del plano, la vi, una mujer vestida de blanco, caminando entre el público con una calma desconcertante. No era una invitada formal, ni una figura reconocible, y sin embargo había algo en su presencia que me obligó a retroceder el video varias veces. No era tanto lo que hacía, apenas cruzaba el encuadre en silencio, sino lo que transmitía, como si el resto de la escena fuese decorado y ella, en cambio, la única figura real. Guardé el archivo. Le añadí una nota rápida, mujer blanca, sin acreditación visible. Era, pensé, una rareza sin importancia. Días después, otra vez. Ahora en Cannes, en la alfombra roja. El mismo blanco inmaculado, otra multitud distinta, otro país, otro contexto. Y otra vez en segundo plano, como si la cámara, sin proponérselo, hubiese decidido capturarla a ella y no a las celebridades que posaban en el centro. Detuve la grabación, avancé fotograma a fotograma. El gesto sereno, la postura impecable, la misma quietud hipnótica en medio del ruido. Aquella coincidencia ya no me pareció casual. Comencé a buscarla activamente. A veces pasaban semanas sin rastro, pero siempre terminaba por aparecer, un foro en Ginebra, una inauguración en Dubái, un acto público en Nueva York. Siempre en lugares distintos, pero con la misma cadencia, una figura de blanco que cruzaba detrás de presidentes, de ministros, de actores y generales. Un destello constante, invisible para todos menos para mí. Pronto empecé a llenar carpetas con imágenes impresas. Recortaba fotogramas de transmisiones, subrayaba fechas, señalaba trayectorias. Me descubrí marcando en un mapa los puntos donde la había visto. Europa, Asia, América. No había patrón político, no seguía alianzas ni ideologías. Su único patrón era la visibilidad. Donde había cámaras, ella estaba. Y lo más inquietante, nadie parecía notarlo.
ni periodistas, ni colegas, ni los propios líderes junto a los que se deslizaba. Pregunté a un par de contactos de protocolo en Bruselas y en Cannes. Nadie recordaba a una mujer así. Ningún nombre, ninguna acreditación, ningún registro. En un mundo donde hasta los camareros de un banquete internacional tienen un código de identificación, aquella mujer era un fantasma. Al principio intenté explicarlo con lógica, una asistente de alguien poderoso, una invitada de lujo, una empresaria excéntrica. Pero las explicaciones se desmoronaban una tras otra. Nadie que no existiera en listas oficiales podía atravesar tantas fronteras, tantas alfombras rojas, tantos filtros de seguridad. Y, sin embargo, ella lo hacía con una naturalidad escalofriante. Recuerdo una noche en la que me quedé solo en el despacho, revisando grabaciones hasta que mis ojos ardían. Detuve la imagen en un instante preciso, ella, cruzando detrás de un ministro de Exteriores en una conferencia en Berlín. Y comprendí que no estaba ni nerviosa ni incómoda, como cualquiera que se cuela en un espacio restringido. No, caminaba con la seguridad de quien sabe que pertenece a ese lugar, aunque nadie más lo supiera. Comencé a obsesionarme. Me descubrí esperándola en cada retransmisión, buscando su figura entre el tumulto. Era como si el resto del mundo se hubiera vuelto borroso, y solo ella permaneciera nítida. El traje blanco, la calma, la forma en que las cámaras parecían capturarla aunque no quisieran. En algún momento, lo admito, la línea entre mi trabajo y mi obsesión se borró. Ya no lo hacía por protocolo, ni por seguridad nacional. Lo hacía porque sentía, con una certeza que no podía explicar, que ella era la clave de algo que había comenzado con The Dark. Así nació la carpeta blanca. Cada documento, cada recorte, cada anotación llevaba la misma portada sencilla, sin títulos, sin etiquetas, solo una carpeta de cartón blanco, como ella. Era mi secreto, guardado bajo llave en un cajón que nadie abría excepto yo. No sabía aún qué buscaba. Pero si sabía una cosa, no era casualidad. La carpeta blanca fue creciendo hasta volverse un archivo en sí mismo. Al principio contenía capturas sueltas, anotaciones rápidas. Después llegaron mapas con alfileres de colores, recortes impresos de periódicos, informes de prensa internacional que yo conseguía gracias a mi acreditación en la Casa Blanca. Y cuando me quise dar cuenta, la carpeta ya no era una sola, sino varias, apiladas unas sobre otras, con fechas cuidadosamente escritas en el lomo. En las noches más largas, cuando los pasillos quedaban en silencio y el despacho oval apagaba su luz, yo me quedaba a solas con ese archivo. Extendía las fotos sobre la mesa, alineaba cronológicamente cada aparición. Bruselas, Cannes, Ginebra, Berlín, Nueva York, Dubái, Londres. El itinerario de alguien sin pasaporte, sin acreditación, sin nombre. Era imposible. Y sin embargo, allí estaba. No había ningún patrón geopolítico. No se la podía asociar a un partido, a una ideología, a un país concreto. No seguía la lógica de las alianzas internacionales. Lo único que parecía unificar sus movimientos era la cámara. Allí donde hubiera un objetivo, tarde o temprano, aparecía ella. Ni en la sombra ni en el centro, siempre en los bordes, como una presencia secundaria que el ojo humano podía pasar por alto, pero que el ojo entrenado encontraba inevitablemente. Me atormentaba la idea de que quizás era yo quien la había inventado. ¿Y si no existía? ¿Y si era una coincidencia de rostros, una proyección de mi cansancio? A veces me quedaba mirando los recortes hasta que todos los blancos parecían iguales, todas las siluetas repetidas. Entonces sentía miedo de haber perdido el juicio, de que mi mente me estuviese jugando una trampa. Pero al comparar los fotogramas, los detalles se repetían con una consistencia imposible de negar. La postura, la mirada, la forma en que avanzaba como si caminara sobre una línea invisible trazada solo para ella. Era siempre la misma mujer. Intenté hablarlo con alguien, de manera velada.
Un colega del ala oeste, alguien que a veces compartía conmigo horas de aburrimiento entre discursos. Le señalé una retransmisión y le pregunté qué veía en el fondo. Nada, respondió, encogiéndose de hombros. ¿Por qué? No insistí. Aprendí en ese momento que estaba solo en esto. La soledad no me detuvo, al contrario, me empujó a seguir. Crucé líneas que no debería haber cruzado. Pedí copias de grabaciones que no estaban disponibles al público, infiltré mi acceso a archivos de protocolo, pedí favores a personal de seguridad que ni siquiera sabía por qué me los concedía. Todo para reunir más piezas de un rompecabezas que nadie parecía querer armar. Empecé a notar algo más. En algunas imágenes, ella no miraba a nadie en particular. Caminaba, observaba, escuchaba, y su mirada se perdía en la multitud. Pero en otras parecía mirar directamente a la cámara. A mí. Como si supiera que yo la estaba observando desde el otro lado del cristal. Cada vez que encontraba una de esas fotografías, un escalofrío me recorría la espalda. Entonces comprendí que aquello ya no era un pasatiempo ni una curiosidad enfermiza. Era una investigación. Una investigación clandestina, sí, pero necesaria. Porque nadie más la estaba llevando a cabo, porque nadie más parecía ver lo que yo veía. Guardé la primera carpeta blanca en un cajón bajo llave, pero eso ya no bastaba. Compré un archivador metálico, lo instalé en una sala secundaria del sótano de la residencia oficial, y allí comencé a guardar todo, copias impresas, cintas, notas manuscritas. Nadie entra en ese sótano. Nadie sabe que existe ese archivo. Es mi secreto. No tenía aún una hipótesis clara. No podía decir qué significaba su presencia, ni de dónde venía, ni qué buscaba. Pero sentía, con una certeza que me mantenía despierto por las noches, que ella estaba ligada a The Dark. Que no podía ser casualidad que apareciera justo después de aquel apagón, de aquel silencio de 24 horas que todavía me eriza la piel al recordarlo. No sé qué voy a encontrar. Solo sé que el hilo está ahí, tendido frente a mí, y que tirarlo es la única forma de llegar a la verdad. Y he decidido hacerlo. Al principio pensé que seguiría siendo mi secreto. Que esa carpeta blanca, ese archivo en el sótano, quedaría reducido a una obsesión personal, a un rompecabezas que nadie más parecía dispuesto a mirar. Pero estaba equivocado. No tardó en ocurrir lo que temía, el mundo entero empezó a verla. Recuerdo con claridad la primera vez que lo noté. Fue en una retransmisión desde Londres, un foro económico aburrido hasta la náusea. Los discursos de ministros se sucedían entre cifras y promesas vacías. Pero entonces, una cámara giró y, en lugar de centrarse en el orador, la siguió a ella. La mujer de blanco estaba allí, cruzando como siempre, y esta vez la lente no la dejó escapar. El plano se alargó unos segundos más de lo normal, lo suficiente para que su presencia se volviera imposible de ignorar. No era casualidad. No podía serlo. Desde ese momento, las coincidencias se multiplicaron. Los periódicos empezaron a publicar fotografías donde ella aparecía en segundo plano, y pronto los comentarios en redes sociales se hicieron eco: ¿quién es la dama de blanco? Siempre está en todas partes. Al principio eran bromas, memes, curiosidades virales. Pero en cuestión de semanas, el tono cambió. Los mismos medios que se reían comenzaron a tratarla con un respeto inquietante. Un periodista influyente, durante una entrevista televisiva, la mencionó de pasada, llamándola una figura inspiradora. Otro, en un editorial, habló de la elegancia serena que representa un nuevo ideal de liderazgo femenino. Me quedé helado. Nadie preguntaba quién era, de dónde venía, qué hacía allí. La trataban como si siempre hubiera estado entre nosotros, como si su presencia fuese incuestionable. Lo más perturbador llegó después: los líderes mundiales comenzaron a hablar de ella.
Recuerdo al presidente francés, en una rueda de prensa, desviando de repente el tema hacia la dama que nos acompaña en esta nueva etapa de cooperación. Nadie se rió. Nadie preguntó a qué dama se refería. Simplemente aceptaron sus palabras como si fueran naturales. En Washington, el murmullo se volvió imposible de ignorar. Magnates de la tecnología mencionaban su nombre en entrevistas. Generales de alto rango la citaban como una inspiración. Incluso senadores que jamás coincidían en nada parecían compartir esa devoción velada hacia ella. Una reverencia que no tenía explicación. Yo observaba todo esto desde dentro, impotente. Veía cómo mi carpeta blanca dejaba de ser una colección de rarezas privadas para transformarse en un espejo de lo que el mundo entero empezaba a ver, pero sin hacerse preguntas. Yo tenía las preguntas. Ellos, en cambio, parecían conformarse con el misterio. No pasó mucho tiempo antes de que sus pasos la condujeran hasta donde yo había temido desde el principio, la Casa Blanca. Se habló de ella en pasillos, en oraciones, en comentarios casuales de asesores y ministros. Nadie sabía decir su nombre completo, ni su procedencia, ni su cargo oficial. Pero de repente todos coincidían en que debía ser recibida. Que era necesario abrirle las puertas. Que su voz debía escucharse. Y así, un día cualquiera, sin protocolo ni explicación previa, la vi entrar en la residencia presidencial. Vestida de blanco, como siempre. No hubo controles de seguridad, no hubo acreditaciones ni listas. La recibieron como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. Yo estaba allí. Y lo que vi en ese momento me persigue todavía. El presidente de los Estados Unidos, el hombre al que he servido durante años, el líder más poderoso del planeta, la miró de un modo que nunca le había visto mirar a nadie. No era simple respeto. Era algo más profundo, más inquietante. Como si una parte de él se hubiese rendido de inmediato, sin condiciones. Supe entonces que nada volvería a ser igual. Lo que ocurrió después de aquel día fue tan rápido, tan absoluto, que apenas tuve tiempo de registrarlo en mis notas. Una semana antes ella era una sombra blanca en los márgenes de las cámaras. Una semana después, era el centro del mundo. Tras esa primera reunión en la Casa Blanca, algo cambió en la atmósfera del poder. No hubo comunicados oficiales, ni fotografías de su visita, ni siquiera una nota en la agenda presidencial. Y, sin embargo, todos los que estábamos allí sabíamos que había sucedido algo irreversible. El presidente se volvió distinto. Al principio fueron gestos pequeños, una calma inusual en su tono, una forma nueva de priorizar asuntos en los informes. Pero pronto se convirtió en algo más evidente. Recuerdo una reunión del Consejo de Seguridad. Yo estaba tomando notas, como siempre, cuando el presidente interrumpió a un general en mitad de su exposición sobre despliegue militar. No fue un error, ni una impaciencia, fue una corrección fría, calculada, y la frase que pronunció parecía no ser suya. Palabras que nunca antes le había escuchado, con un matiz casi ensayado. Cuando levanté la vista, vi que la mujer de blanco estaba allí, sentada a pocos metros, observando. Y en ese instante comprendí que el hombre que yo conocía ya no estaba solo. No tardaron en llegar las señales externas. En la siguiente cumbre internacional, en Ginebra, las cámaras no la relegaron al fondo, la enfocaron de frente, junto a los mandatarios más influyentes. No fue un accidente. Los planos parecían diseñados para incluirla, como si los operadores supieran que su presencia era tan importante como la de cualquier jefe de Estado. Nadie protestó. Nadie preguntó quién la había invitado. Simplemente estaba allí, y todos aceptaban su lugar. Lo mismo ocurrió en el G20. Mientras presidentes y primeros ministros hablaban de tratados, ella ocupaba una silla en la primera fila, impasible, como si hubiese pertenecido siempre a ese escenario.
Lo que más me horrorizó fue ver la reacción de los líderes, giraban hacia ella en busca de aprobación, como si sus gestos sutiles fueran más decisivos que los votos de sus pueblos. De pronto, comenzaron a anunciarse medidas que hasta entonces habían parecido imposibles. Reducción inmediata de arsenales nucleares. Reestructuración de tratados comerciales con décadas de disputas. Una alianza formal entre Washington y Pekín. La reunificación de Corea. Todo firmado, aprobado y celebrado en cuestión de semanas, cuando en otro tiempo habría necesitado generaciones. Los titulares lo describían como una era dorada de cooperación global. Los analistas hablaban de un milagro diplomático, de un renacimiento de la política internacional. Pero yo no veía milagros. Yo veía algo más inquietante, veía presidentes, generales y magnates convertidos en voceros improvisados de la mujer de blanco. Sus discursos repetían frases con un eco extraño, ideas que parecían calcadas, como si todos hablaran con la misma voz oculta. En la Casa Blanca, mi labor se volvió un tormento. Tenía que redactar memorandos donde su presencia quedaba omitida, como si nunca hubiese estado en esas reuniones. Documentos que describían decisiones históricas sin mencionar a la figura que todos sabíamos que había estado allí, en el centro, como árbitro silencioso. Era un borrado deliberado, un silencio administrativo que se imponía desde arriba. Lo más aterrador fue constatar que nadie, absolutamente nadie, parecía querer cuestionarlo. Los periodistas más incisivos, los analistas más críticos, incluso mis propios colegas en los pasillos del ala oeste, todos hablaban de ella con un respeto reverencial, como si preguntar por su origen fuera un sacrilegio. Nadie preguntaba cómo había llegado hasta allí. Nadie se atrevía a decir la palabra más simple: ¿quién? Yo seguía escribiendo, anotando, archivando. Sabía que todo aquello tenía un origen, y lo recordé con un golpe seco de memoria. Tras The Dark, hubo una investigación clasificada. Un comité de alto nivel, del que apenas se filtraron rumores, trabajó durante semanas antes de ser cancelado sin explicación. Sus archivos desaparecieron de los sistemas, sus responsables fueron reasignados o jubilados de manera abrupta. En ese momento, mientras veía al mundo entero inclinarse hacia esa mujer inexplicable, comprendí que lo que había ocurrido en esa investigación estaba directamente conectado con ella. Que el silencio oficial no era casualidad. Que el archivo enterrado tras The Dark guardaba las respuestas que yo necesitaba. Era ya demasiado tarde para detener la maquinaria global que ella había puesto en marcha. Pero no para tirar del hilo que yo había empezado a desenredar en mi carpeta blanca. Lo que había comenzado como un murmullo en los márgenes de los foros internacionales se transformó, en cuestión de meses, en un estruendo ensordecedor. Ya no era necesario buscarla en los recovecos de las transmisiones. Ahora ocupaba siempre el centro del plano. Recuerdo con nitidez la Asamblea General de Naciones Unidas. Miles de delegados, discursos interminables, protocolos milimétricos. Y allí estaba ella, sentada en la primera fila, entre jefes de Estado, sin credenciales, sin país, sin bandera. Nadie cuestionó su lugar. Nadie. El secretario general la saludó con una inclinación de cabeza, y lo hizo con la solemnidad con la que se reconoce a un soberano. El aplauso que siguió al discurso de apertura pareció extenderse hacia ella, como si su sola presencia justificara aquel fervor. La misma escena se repitió en Washington, en Moscú, en Tokio. Donde hubiera un escenario de poder, allí estaba. Y no ya como una sombra entre la multitud, sino como una figura reconocida, reverenciada. Los reportajes comenzaron a dedicarle espacios completos. Columnistas de renombre escribían sobre su visión renovadora, sobre la claridad de sus ideas. Pero nadie, absolutamente nadie, explicaba de dónde provenían esas ideas. Simplemente aparecían en boca de presidentes y magnates como mandamientos incuestionables. Lo más perturbador era la unanimidad.
Presidentes que un día antes eran enemigos acérrimos ahora hablaban con un mismo entusiasmo, con las mismas frases casi calcadas, defendiendo las mismas políticas como si hubieran sido escritas por una sola mano. No había debate, no había oposición. El planeta parecía haber encontrado, de la noche a la mañana, una voz única. Los cambios llegaron con una rapidez imposible. Los arsenales nucleares comenzaron a desmantelarse. Tratados económicos de décadas se reescribieron en semanas. En la península coreana, lo impensable ocurrió, las dos Coreas anunciaron su reunificación con un aplomo que parecía ensayado. Y lo que debería haber sido recibido con escepticismo, con protestas, con resistencia, fue celebrado como la llegada de una nueva era. Nadie levantó la voz. Nadie quiso mirar más allá de la superficie brillante. Yo, en cambio, miraba demasiado. Y lo que veía me helaba la sangre. En cada discurso, en cada rueda de prensa, en cada firma de tratados, ella estaba allí, observando, inmutable. Y los hombres más poderosos del planeta giraban hacia ella con la devoción de un creyente ante su diosa. No se trataba ya de admiración política, ni siquiera de carisma personal. Era otra cosa. Algo más profundo, más inconfesable. En los pasillos de la Casa Blanca, mis compañeros hablaban de ella en susurros, como si pronunciar su nombre en voz alta fuese peligroso. Algunos la llamaban la consejera, otros la dama, otros simplemente ella. Pero todos compartían el mismo tono reverencial, como si estuvieran refiriéndose a alguien que estaba por encima de nosotros. Yo seguía archivando, escribiendo, observando. Cada nuevo documento que guardaba en mi carpeta blanca era una confirmación de que el mundo estaba siendo reescrito delante de nuestros ojos. Y entonces, como un golpe de memoria, volvió a mí aquel rumor enterrado, la investigación clasificada tras The Dark. Lo recordaba bien. Un comité formado por los mejores científicos, militares y analistas del país, reunidos de urgencia tras las 24 horas de apagón. Trabajaron en silencio, bajo un nivel de confidencialidad pocas veces visto. Y, de pronto, se canceló. Sin comunicados, sin conclusiones, sin rastros en los archivos oficiales. Los implicados fueron apartados, trasladados o forzados a jubilarse. Como si todo hubiese sido borrado. En ese instante comprendí que el misterio de la mujer de blanco y el silencio de aquella investigación estaban unidos por un mismo origen. Que lo que había comenzado con el cometa 3 y Atlas y la noche interminable de The Dark no había terminado en absoluto. Era, más bien, el comienzo. Durante semanas viví con la sensación de caminar por un terreno minado. El mundo celebraba una era dorada de cooperación, pero yo pasaba mis noches en el sótano de la residencia, rodeado de carpetas blancas que se multiplicaban como un cáncer. Y cuanto más archivaba, más claro se volvía el mismo hecho: todo esto no había comenzado con ella en un salón diplomático, sino con el cometa 3/Atlas y la noche interminable de The Dark. Mis recuerdos me llevaron de nuevo a aquel proyecto secreto, el comité que se formó en los días posteriores al apagón. Nadie hablaba ya de él. Oficialmente nunca existió. Pero yo había estado lo bastante cerca de los engranajes para recordar nombres, pasillos, reuniones cerradas. Y decidí tirar de ese hilo. Comencé con llamadas disfrazadas de cortesía, antiguos analistas, técnicos de seguridad, asesores retirados. La mayoría se negaba siquiera a hablar del tema. Algunos colgaban en cuanto escuchaban mi voz. Otros me respondían con frases cortas, medidas, como si alguien más escuchara. Solo uno, un físico jubilado al que siempre conocimos como Ensley, accedió a reunirse conmigo. Fue un encuentro furtivo, en un café de las afueras de Arlington. El hombre parecía más un fantasma que una persona, demacrado, paranoico, con los ojos enrojecidos. Apenas me reconoció. Cuando le pregunté por la investigación, negó con la cabeza, pero su mano temblaba tanto que el café se derramaba sobre la mesa. Finalmente murmuró algo que todavía me hiela.
No era una falla electromagnética, fue una puerta. No quiso explicarse más. Solo repitió esa palabra, como un mantra, puerta. Luego se levantó y se marchó sin despedirse. 2 días después supe que había muerto de un infarto repentino. El informe fue breve, clínico. Demasiado perfecto. Comprendí que estaba entrando en un terreno donde las casualidades no existían. Aún así, no me detuve. Crucé otra línea, busqué en los archivos internos del ala oeste con credenciales que no eran mías. Encontré fragmentos rotos, documentos mal borrados, memorandos incompletos. Todos apuntaban a lo mismo, los sensores globales habían registrado un fenómeno imposible durante The Dark. Una anomalía energética que no correspondía a ningún patrón natural. Algo había entrado en nuestra atmósfera junto con el cometa. Entre esos documentos hallé uno que parecía un borrador, nunca enviado. El encabezado decía, clasificación máxima, unidad Atlas. El texto apenas ocupaba un párrafo. Se ha confirmado la presencia de un organismo de origen no terrestre. Su manifestación coincide con la cronología del apagón global. El sujeto presenta capacidad de infiltración social sin precedentes. Se recomienda cese inmediato de la investigación y disolución del comité. Ese era el motivo del silencio. Esa era la razón de la cancelación abrupta. Ellos lo habían descubierto antes que yo, la mujer no era una intrusa en nuestras instituciones. Había llegado con el cometa. Esa noche no dormí. Me quedé en mi despacho, rodeado de pruebas, con la mente ardiendo. Cada aparición suya, cada gesto impecable, cada mirada directa a la cámara cobraba un nuevo sentido. No era coincidencia, no era azar. Era el despliegue controlado de algo que no era humano. Y yo, el único que aún no veía como tal, estaba quedando solo. El borrador que encontré en los archivos no me dejó en paz. Decía demasiado y, al mismo tiempo, demasiado poco. Organismo de origen no terrestre. Palabras frías, impersonales, que escondían un horror más grande que cualquier bomba nuclear. Tenía que saber más. Volví a contactar con viejos conocidos, esta vez con mayor desesperación. Uno de ellos, un técnico de comunicaciones que había trabajado en el Pentágono durante The Dark, me escribió un correo cifrado. No preguntes por ella en público. Solo te diré esto. Nunca mires sus ojos directamente. Esa advertencia me obsesionó. Nunca me había detenido a pensar en ello. Yo había archivado cientos de fotografías, horas de grabaciones, pero siempre eran planos generales, imágenes de ella en movimiento, fuera de foco. No tenía primeros planos nítidos de su rostro. Decidí buscarlos. Revisé de nuevo cada cinta, cada transmisión, esta vez centrándome en sus facciones. Y lo que encontré me perturbó más que cualquier rumor. En los pocos fotogramas donde su mirada alcanzaba la cámara, había un destello imposible de describir. No era un simple reflejo de luz, ni un error de lente. Era un patrón cromático cambiante, casi fractal, que se desplegaba por milésimas de segundo en sus pupilas. Una geometría viva que no debería existir en el ojo humano. Imprimí capturas ampliadas y pasé noches enteras observándolas bajo lámpara. Cuanto más las miraba, más sentía que algo se movía en el límite de mi percepción, como si mi cerebro intentara reorganizarse para darles un sentido. En una ocasión, me descubrí con un ataque de migraña y un sangrado nasal tras una hora de análisis. Esa fue la primera vez que tuve miedo real, físico, de lo que estaba haciendo. Seguí tirando del hilo. Encontré un documento médico filtrado, atribuido al comité cancelado tras The Dark. El informe hablaba de alteraciones de las frecuencias neuronales masculinas tras exposición directa a estímulos ópticos desconocidos. No decía su nombre, pero no hacía falta, hablaba de ella. Los gráficos mostraban cerebros escaneados antes y después de la exposición. Antes, patrones caóticos, normales. Después, una repetición idéntica, un eco perfecto,
como si todas las mentes se hubieran convertido en un mismo molde. Ahí comprendí el alcance de su poder. Su belleza extrema, su aura de perfección, su inexplicable capacidad de aparecer donde debía, nada de eso era su arma principal. Todo eso era envoltorio. El verdadero filo estaba en sus ojos. Empecé a recordar escenas que antes había pasado por alto. Presidentes que interrumpían discursos al verla entrar. Generales que cambiaban de postura en mitad de una reunión tras un simple cruce de miradas. Magnates que, frente a ella, hablaban con la calma de un sonámbulo obediente. No era admiración, ni respeto, era sincronización. Los documentos del comité lo confirmaban con una precisión escalofriante. Los individuos expuestos muestran supresión parcial o total de la voluntad individual. La actividad sináptica se reorganiza para resonar con un patrón externo. El resultado es la sustitución progresiva de la conciencia propia por un eco ajeno. Un eco. Esa palabra se repitió en todos los archivos. Cada hombre expuesto a sus ojos se convertía en una resonancia, una réplica imperfecta pero funcional. Extensiones de ella misma. De pronto, todo encajaba, los discursos idénticos, las decisiones unánimes, la desaparición de la oposición política. No eran alianzas milagrosas, no eran consensos históricos. Eran un coral de voces repetidas, una colmena de mentes que ya no eran suyas. Me quedé en silencio, frente a las carpetas, temblando. El presidente de los Estados Unidos, mis colegas, los líderes del planeta entero, todos ellos habían mirado sus ojos. Y yo aún no. Tardé demasiado en darme cuenta de que el tiempo jugaba en mi contra. Cada día que pasaba, más y más líderes del planeta caían bajo su órbita. Sus ojos, sus fractales imposibles, habían tejido ya una red que alcanzaba desde los despachos más lujosos de Wall Street hasta los sótanos húmedos de la política internacional. Yo seguía resistiendo, escondido en mi sótano con carpetas blancas y notas que apenas podían arañar la superficie de la verdad. Escribir era mi último acto de rebeldía, mi única manera de mantenerme cuerdo. Pero incluso en medio de ese ritual solitario, empecé a sentir que algo me perseguía. Una sospecha en los márgenes de mis pensamientos. Una voz susurrante que no era del todo mía. La inevitabilidad llegó en una tarde cualquiera, disfrazada de rutina. El presidente me pidió que lo acompañara a una reunión privada. Al abrir las puertas de aquella sala, la encontré allí, esperándonos. Vestida de blanco, inmaculada, etérea. Y entonces cometí el error, la miré directamente a los ojos. Lo que vi no puede describirse con palabras humanas. No eran pupilas, ni iris, ni reflejos. Eran espirales vivientes, patrones infinitos que se desplegaban como alas de mariposa cósmicas, cambiando de color, de forma, de profundidad. Cada segundo era una eternidad, cada giro cromático un cuchillo que abría mi mente en capas. Sentí como mi voluntad se derrumbaba, no como un golpe, sino como una rendición dulce. Un vacío tibio que me invitaba a dejar de luchar. Mis pensamientos se reordenaban sin mi permiso, como piezas de dominó cayendo una tras otra. Palabras que no eran mías comenzaron a asomar en mi cabeza, ideas que brillaban con la voz de ella. Aún así, logré apartar la vista. Me tambaleé, sudando, con la sensación de haber sido atravesado por una fuerza imposible. Desde ese momento supe que ya no era completamente yo. Que una parte de mi mente había quedado marcada, resonando con ese eco que convertía a hombres libres en extensiones de su voluntad. Es por eso que escribo estas líneas. Es mi última resistencia. Cada palabra que trazo en este papel es un pulso contra la invasión silenciosa que se arrastra por mi mente. Sé que pronto dejaré de distinguir lo que es mío de lo que es suyo. Sé que mis pensamientos serán suyos, mis recuerdos suyos, mi voz, suya. El mundo ya no pertenece a la humanidad. Ha sido conquistado sin ejércitos, sin guerras, sin sangre derramada. Todo ha sido tomado con una mirada. Una sola,
majestuosa, profunda y angelical mirada. Escribo estas últimas frases temblando, porque siento que incluso ahora ella me observa. Siento que cada palabra que intento dejar como advertencia está siendo leída antes de que la termine. Y tengo miedo, un miedo insoportable, de que cuando alguien encuentre estas páginas, ya no sirvan como testimonio, sino como confirmación de que todo está perdido. Porque yo ya estoy perdido. Porque yo ya estoy perdido. Lo escribió bien. Pero no es solo él. Todos lo estáis. Creéis ser dueños de vuestra voluntad, creéis que cada decisión os pertenece, que aún podéis elegir. ¿No veis que vuestras elecciones ya no son vuestras, que cada palabra que pronunciáis lleva mi eco, que incluso vuestro silencio late con mi voz? No necesito ejércitos, ni tronos, ni banderas. Soy más profunda que vuestras naciones, más constante que vuestras ideologías. Con una sola mirada he tomado lo que generaciones enteras de tiranos no lograron. No os he conquistado con cadenas, sino con presencia. No os he vencido con miedo, sino con susurros. ¿Creíais que el cometa fue un accidente? ¿Que la oscuridad de The Dark fue un error pasajero? No. Fue mi nacimiento en vuestra historia. Y en esas 24 horas de silencio, mientras celebrabais haber sobrevivido, yo ya estaba aquí, caminando entre vosotros, reclamando lo que siempre me perteneció. Ya no hay resistencia. Ya no hay esperanza. Sois míos. Lo fuisteis desde el momento en que me mirasteis. Porque mi mirada es la causa de vuestra perdición.